trabajando o hablando sobre el conflicto armado interno en Guatemala. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre este tema? A ver, le pregunto a todos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de este tema? Perdón, Miss, ¿cuál era el tema? El tema del conflicto armado. Ah, el conflicto armado interno. Ajá. Ah, yo sí. ¿No? Miss, creo que fue cuando fue lo del acuerdo de paz en el 96, si no estoy mal. Muy bien. Exacto. Miren, el conflicto armado interno eh, fue un tiempo en donde a muchas personas las discriminaban por ser indígenas. Entonces a estas personas no les daban la oportunidad de superarse. Entonces ellos vinieron y se pusieron en contra del gobierno porque los excluían mucho. Entonces, para que ustedes entiendan mejor el tema, permítanme, voy a ir al link que tengo aquí. No muy cristiano. Ya lo tenía aquí y cerré la pantalla, la ventana cuando me puse a... Ahí estamos. Antes de que, mientras empiezan, ¿qué es lo que vamos a trabajar o qué es lo que vamos a hacer? Luego de ver el video van a hacer un cartel. El conflicto armado tuvo un origen múltiple. Fue un cúmulo de Permítanme. conflictos históricos acumulados. Ahí estamos. Que cargue bien porque así no se traba. Van a hacer un cartel virtual de Jamboard de lo que usted está entendiendo o piensa del tema. Van a subir la imagen a la plataforma para ser calificado. No en PDF, solo la imagen, o sea, solo su trabajo. Entonces, comenzamos. Voy a ponerle volumen a esto porque yo creo que ustedes no oyen. Ahí estamos. ¿Qué causó el conflicto armado? El conflicto armado tuvo un origen múltiple. Fue un cúmulo de conflictos históricos acumulados y no atendidos por más de un siglo. A lo largo de la historia, los guatemaltecos hemos vivido muchos conflictos que se han enfrentado utilizando la violencia. La violencia fue usada para obligar a la población a vivir en un sistema Perdón, no se económico en escucha el que la nada. riqueza, sobre Eso todo estoy la viendo tierra, yo, se permítame. mantenía en pocas manos. Esa Voy a desigualdad ponerle pausa. Sí, estoy viendo yo que no tienen y aquí tengo todo. Guatemala, el país de la eterna primavera, es conocido por sus volcanes, sus sitios arqueológicos mayas y su peculiar geografía. justificó por medio de ideas que veían a la población indígena como una raza inferior, causante del atraso del país, negándoles el acceso a servicios. Déjenme ver qué pasa ahí. Permítanme. Seguir grabando. Muy bien. Y Ya pongo educación, el sonido. pero también el acceso a la participación política. Pero eso Pues sí, comenzamos pues. ¿qué causó el conflicto armado?
El conflicto armado tuvo un origen múltiple. Fue un cúmulo de conflictos históricos acumulados y no atendidos por más de un siglo. A lo largo de la historia, los guatemaltecos hemos vivido muchos conflictos que se han enfrentado utilizando la violencia. La violencia fue usada para obligar a la población a vivir en un sistema económico en el que la riqueza, sobre todo la tierra, se mantenía en pocas manos. Esa desigualdad se justificó por medio de ideas que veían a la población indígena como una raza inferior, causante del atraso del país, negándoles el acceso a servicios básicos como salud y educación, pero también el acceso a la participación política. Pero eso cambió en 1944, cuando el cansancio por las dictaduras que habían gobernado por largos años provocó que muchos guatemaltecos exigieran cambios. Hubo una revolución y por primera vez se celebraron elecciones libres. En solo 10 años se crearon nuevas instituciones y se promovieron avances sociales que persisten hasta hoy. Pero muchos creyeron que sus intereses estaban siendo afectados y de nuevo, gobiernos autoritarios tomaron el poder en 1954. Apoyados por Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría vio algunos cambios impulsados con una amenaza comunista. Ante el cierre de espacios para participar, algunos miembros del ejército y otros guatemaltecos organizados creyeron que podían cambiar la situación por medio de la lucha armada. Muchos sindicalistas, estudiantes campesinos e indígenas se sumaron más adelante a esas guerrillas. En resumen, el conflicto armado fue el resultado de relaciones sociales violentas, los efectos de la estructura económica basada en la exclusión de la mayoría, el racismo y la falta de espacios de participación social y política, a lo que se agregó la manipulación de elecciones. A eso se le sumó la existencia de un sistema de justicia débil, que no garantizaba el cumplimiento de la ley ni el respeto de los derechos ciudadanos. Lo cierto es que los altos niveles de violencia tienen consecuencias destructivas para la sociedad. Los conflictos deben atenderse y solucionarse por la vía del diálogo, sin recurrir a la violencia. Para ello, es necesario la construcción de instituciones que garanticen un Estado de Derecho y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar. Bueno, ahí ustedes se pudieron dar cuenta de cómo fue el porqué del conflicto armado. Y era lo que les estaba yo explicando a ustedes. Muchas personas estaban en contra de que las personas indígenas se pudieran desarrollar mejor. Entonces, hubo un tiempo en que estaban organizadas las personas y subían a las montañas. Yo platicaba hace años con una persona que vivió y sufrió el conflicto armado. Él era un docente que trabajaba en una aldea de Tecpan, Guatemala, y él me contaba que por razones de su trabajo, como era docente, maestro de educación primaria, se tuvo que emigrar de la ciudad capital hasta Tecpan, Guatemala, en donde en la escuela había un lugar donde ellos vivían. ¿Sí? Tenía él y su esposa y sus hijas, vivían en ese lugar. Él bajaba todos los domingos a hacer las compras de la semana porque él decía que no iba a poner en peligro a su esposa, en riesgo a sus hijas. Entonces decidió hacer eso. Él bajaba una vez a la semana al pueblo de Tecpan, porque él vivió en una aldea, tal vez ustedes van a escuchar algún día, que se llama Pachalit, de Tecpan, Guatemala. Pues él vivía por ahí, dice, y bajó esa vez como de costumbre de madrugada. Ya de regreso venían con todas las cosas de la semana. Cuando estamos hablando cosas de la semana, estamos hablando de los víveres, ¿verdad? Con carne, arroz, pollo, fideo, lo que se consume a la semana. Pues él contaba que cuando iba de regreso ya con las cosas de la semana, se encontró a un grupo de gente que eran guerrilleros. Estas personas, cuando lo vieron, se empezaron a reír y le robaron lo que llevaban. Lo dejaron prácticamente desnudo y le dijeron, te vamos a contar a 3 y no tenés que voltear a verle. Y si volteas, te matamos.
él recuerda que solo se quedó con su ropa interior y salió corriendo. Y él en su mente dijo, aquí ya me mataron, ya no voy a ver a mi esposa ni a mis hijas. Él con lágrimas en los ojos dice que no sintió el maratón que llevó, dice él, porque corrió, llegó a la escuela, desnudo, la gente lo vio, el profe, porque le decían el profe, ¿verdad? El profe lo agarró la guerrilla y miren cómo lo dejó. Él dice que fue la misericordia de Dios que no lo mataron, porque a muchas personas le hacían eso, les decían que corría y ya después por la espalda les daban 3 plomazos y ahí se quedaban. Entonces él contaba que gracias a los acuerdos de paz todo esto cambió. Ya las personas ya no viven en la montaña, ya no hay guerrilleros, ya no hay ese conflicto armado entre guerrilla con soldados, ya no hay. Entonces, eso es lo que tenemos que estar nosotros agradecidos por una parte, porque en realidad la paz sí hay, pero dentro de nuestros hogares. Si hay paz en nuestros hogares, puede haber paz afuera pero hay gente que todavía no siente que hay paz, porque ya dice yo platicaba con otra señora hace días y decía, ya no hay guerrilla, decía, pero ahora hay mareros que está peor. Puede ser que sea cierto, ¿verdad? Pero si hablamos de estos años que pasaron de conflicto armado entre guatemaltecos con guatemaltecos, se enfrentaban por una sola razón, por un solo motivo, sus derechos humanos no fueran violentados. Entonces mis hijos vamos a estar trabajando con Jamboard. Si no hay dudas,